Introducción a la lectura universitaria, basada en la obra Cómo leer un libro, de Mortimer J. Adler y Charles Van Doren. Parte 2, capítulo 10. Aveniencias y desavenencias con el autor. Juzgar la coherencia del autor. Juzgar la integridad del autor. Resumen de las 3 etapas de la lectura analítica. Si cuando lees un libro dices, no lo comprendo, puedes estar expresando un comentario crítico, pero debes ser capaz de respaldarlo. Si la culpa es del libro y no tuya, tienes que localizar el origen del problema, demostrar que la estructura de la obra carece de orden, que sus partes no están vinculadas, que algunas no son relevantes o, quizá, que el autor comete errores al utilizar palabras importantes con la consiguiente confusión. En la medida que seas capaz de justificar que un libro resulta ininteligible, ya no tendrás más obligaciones críticas. Sin embargo, si comprendes la obra y estás totalmente de acuerdo con lo que dice el autor, tu tarea habrá concluido y has llevado a término la lectura analítica. Has adquirido conocimiento y has sido convencido o persuadido. Cuando te pones de acuerdo con un autor y entiendes sus proposiciones y razonamiento, compartes su mente. Todo el proceso de interpretación va dirigido al encuentro de las mentes por mediación del lenguaje. La comprensión de un libro es entre autor y lector. Ambos están de acuerdo en el uso del lenguaje para expresar ideas y, debido a tal acuerdo, tú, como lector, puedes ver a través del lenguaje las ideas que se tratan de expresar. Existen 4 formas de criticar adversamente un libro. Estas reglas básicamente te servirán cuando, después de leer un libro, llegas a la conclusión: comprendo, pero no estoy de acuerdo. Entonces puedes hacer los siguientes comentarios al autor. ¿Está usted desinformado? ¿Está usted mal informado? ¿Es usted ilógico? ¿Su razonamiento carece de consistencia? ¿Su análisis es incompleto? Juzgar la coherencia del autor. 1. Decir que un autor está desinformado equivale a decir que carece de algún conocimiento que tiene relevancia respecto al problema que trata de resolver. Pero, para resolverlo, hay que constatar el conocimiento del que carece el autor y demostrar que realmente es relevante con respecto a la obra. 2. Decir que un autor está mal informado equivale a decir que afirma algo que no es cierto. En este caso, el error puede deberse a falta de conocimiento. Cualesquiera que sean las causas, consiste en afirmar algo contrario a los hechos reales. El autor propone como cierto lo que en realidad es falso o menos probable, asegurando poseer unos conocimientos de los que carece. Pero para respaldar tal posición, deberías ser capaz de argumentar la veracidad o mayor probabilidad de una posición contraria al autor. 3. Decir que un autor es ilógico equivale a decir que ha cometido alguna falacia en su razonamiento. Para efectuar esta crítica, tienes que ser capaz de demostrar con precisión qué aspecto del argumento del autor carece de solidez. 4. Decir que un autor ha realizado un análisis incompleto equivale a decir que el autor no ha resuelto todos los problemas que había planteado. Es decir, que no ha hecho el mejor uso posible de los materiales empleados, que no ha visto todas sus consecuencias y ramificaciones, o que no ha sabido trazar diferencias relevantes respecto al tema referido. Juzgar la integridad del autor. Un escritor puede carecer de unos conocimientos que otro posee, hacer suposiciones erróneas que otro no sostenga o mostrar menos consistencia en su razonamiento a partir de premisas similares. Pero la comparación más profunda se establece respecto a la integridad del análisis que ofrece. Por lo tanto, el último paso de la crítica es juzgar la integridad del autor, que depende de la efectividad con la que ha enunciado los problemas y cómo los ha interpretado, porque esto indica en qué medida los ha resuelto. Resumen de las 3 etapas de la lectura analítica. Primera etapa de la lectura analítica:
Reglas para descubrir sobre qué trata un libro. 1. Clasificar el libro según la clase y el tema. 2. Enunciar sobre qué trata el libro con la mayor brevedad posible. 3. Enumerar las partes más importantes según su orden y correlación y perfilar dichas partes al igual que se ha hecho con el todo. 4. Definir el problema o los problemas que ha tratado de resolver el autor. Segunda etapa de la lectura analítica. Reglas para interpretar el contenido de un libro. 5. Llegar a un acuerdo con el autor, interpretando las palabras clave. 6. Comprender las proposiciones más destacadas del autor, reflexionando sobre las oraciones más importantes. 7. Conocer los argumentos del autor, hallándolos en la secuencia de oraciones o construyéndolos a partir de estas. 8. Determinar qué problemas ha resuelto el autor y cuáles no. Y de entre estos últimos, cuáles sabe el autor que no ha logrado resolver. Tercera etapa de la lectura analítica. Reglas para criticar un libro en cuanto a comunicación de conocimientos. Máximas generales de la etiqueta intelectual. 9. No empezar la crítica antes de haber completado el perfilado y la interpretación del libro. No decir que se está de acuerdo o se disiente, ni suspender el juicio hasta poder decir lo comprendo. 10. No disentir por puro afán de polémica. 11. Demostrar que se conoce la diferencia entre conocimiento y simple opinión personal, aportando buenas razones para cualquier juicio crítico. Criterios especiales para los puntos de crítica. A. Mostrar dónde está desinformado el autor. B. Mostrar dónde está mal informado el autor. C. Mostrar dónde es ilógico el autor. D. Mostrar dónde es incompleto el análisis del autor. Ejercicio 1. Lee atentamente la lectura. La libélula. Algunas personas lo llaman caballete o caballito de San Pedro, pero su nombre real es libélula. La libélula es un insecto grande y atractivo que no hace daño a la gente. Puede ser de cualquiera de los bellos colores brillantes del arco iris: rojo, azul, verde o amarillo. Casi siempre puedes verla en el verano volando cerca de un estanque o de un arroyo. La libélula es muy diferente a la mayoría de los insectos y puede hacer muchas cosas sorprendentes. Es un insecto que puede volar muy rápido y de manera elegante. Puede volar muy rápido hacia arriba o hacia abajo, o volar de lado a lado. Hace todas estas cosas porque tiene 2 pares de alas grandes. La libélula puede ver mejor que la mayoría de los demás insectos, pues tiene 2 ojos gigantescos que ocupan la mitad de su cabeza. Con sus grandes ojos, la libélula puede ver las cosas a 40 pies de distancia. La libélula tiene más apetito que la mayoría de los insectos. Pasa mucho tiempo buscando qué comer. Todos los días se come cientos de mosquitos y moscas. Usa las patas como una canastita para recoger insectos mientras vuela. Algunas libélulas son tan fuertes que pueden sacar un pez pequeño del agua.